Los invito a ponerse de pie. En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señor secretario, ¿tenemos cuenta? No hay cuenta. Sí, le damos la más cordial bienvenida al señor ministro de Deportes. Y vamos a entrar directamente en materia. Nos va a hacer la relación el señor secretario. Gracias, presidente. Recording in progress. Como recordarán ustedes, en la sesión del miércoles pasado, la comisión continuó con la discusión en particular de este proyecto de ley que tiene por objeto, de acuerdo a su denominación, fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. En ese contexto, la comisión analizó las diferentes indicaciones que presentó Su Excelencia el Presidente de la República. Estoy con micrófono, pero muy lejos. Estoy con micrófono, ahí sí. Como le digo, la comisión analizó las diferentes indicaciones presentadas por Su Excelencia el Presidente de la República y en ese contexto, al término de la sesión, se analizó la indicación 5 con una serie de indicaciones, de propuestas de artículos transitorios para este proyecto de ley y la última norma propuesta, que es el artículo 5º transitorio, quedó pendiente. Este artículo 5º transitorio tiene por objeto regular otra norma aprobada en términos generales, quiero decir, como norma de carácter permanente, referente a la integración del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Se había dispuesto por la comisión, se aprobó la norma propuesta por el Ejecutivo en cuanto a que en este Comité Nacional de Arbitraje Deportivo exista una integración que asegure tanto en las personas que propone el director del deporte como el Consejo Delegado del Comité Olímpico de Chile, en ambos casos que proponen 3, el Consejo Delegado del Comité Olímpico, 2, el Director Nacional del Deporte, que en ambas integraciones exista un hombre y una mujer al menos. Es decir, de los 5 integrantes en total tendrían que haber esa distribución. Y en ese sentido, la norma transitoria señala que aquella integración equilibrada entre hombres y mujeres del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo será exigible una vez que haya cumplido el periodo de la totalidad de sus actuales integrantes. Los representantes del Ministerio del Deporte hicieron presente en la sesión anterior que está próxima a constituirse una nueva integración del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Esta integración, las personas designadas duran 4 años en sus cargos y la comisión estimó pertinente ver alguna posibilidad de tal manera de que esta norma de carácter permanente entrara a regir antes de sus 4 años y no esperar que culminara esta nueva integración. Los representantes del Ministerio del Deporte, el ministro y sus asesores quedaron de analizar este planteamiento y formular una propuesta a la comisión en esta sesión. Eso, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Señor ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Efectivamente, creo que el resumen no solamente da cuenta, sino que básicamente nos genera la tarea de poder proponer alternativa para subsanar la situación anteriormente descrita. Efectivamente, nosotros con el director del Instituto Nacional de Deporte también tratamos esta materia y para mayor profundidad y los alcances de este tema, me gustaría darle la palabra a Hugo como asesor para poder explicitar claramente cuál sería la fórmula propuesta para subsanar esta última indicación. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra don Hugo. Buenas tardes, por su intermedio, señor presidente, a todos los senadores integrantes de la comisión. La verdad es que, habida cuenta de la situación que se produce, atendido el espíritu original del artículo transitorio, que era referirse a los integrantes del comité que estaban actualmente, valga la redundancia, integrándolo
hemos quedado en un desfase producto de que el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo en la actualidad no se encuentra integrado por nadie. No se ha constituido este Comité Nacional de Arbitraje después de haber transcurrido los 4 años que vencieron en marzo de este año. Ese proceso que está en curso nos deja al artículo transitorio con una en una situación bastante particular, porque tiene que ver con referirse a una situación que es imposible de regular en la medida en que no tenemos actuales integrantes y tampoco tenemos la certeza de velar porque esta situación se vaya, pese a que vamos a hacer las coordinaciones necesarias, a producirse al corto plazo. Entiendo que este jueves hay una sesión de Consejo Delegado para producir la renovación de los integrantes que le toca o le corresponde integrar al comité. Por lo tanto, nosotros, la verdad, estábamos en la idea de que no tendríamos ninguna dificultad si los comisionados... Perdón, don Hugo, tiene la palabra. Perdón. Si los comisionados tuvieran por incluso rechazar el artículo por cuanto lo serviría mucho más en la medida en que tuviéramos la ley vigente durante el proceso de renovación para exigir, desde luego, la integración actual equilibrada de los integrantes del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. La redacción del artículo nos va a poner en la situación de qué se va a entender por actuales integrantes en la medida en que el proceso está en curso y la ley todavía no está vigente ni publicada. Por lo tanto, en esa situación, que no era la esperada, que lamentablemente nos encontramos en ella, no tendríamos ninguna objeción en que se produjera una situación de rechazo de este artículo transitorio, teniendo además presente el compromiso que ya explicitamos con el señor ministro en la sesión de marzo de la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados. Al presentar la Agenda Legislativa 2023, nosotros asumimos compromiso como Ejecutivo de presentar un proyecto de ley al breve plazo, porque está priorizado, que genera un nuevo Tribunal de Disciplina Deportiva, un Tribunal de Arbitraje Deportivo que reemplaza íntegramente esta dependencia que ha sido mal evaluada, digamos, como no lo óptimo en términos tal de que exista bajo la dependencia del Comité Olímpico de Chile. La idea es crear una nueva institucionalidad. Ese proyecto de ley ya fue presentado a la Comisión de Deporte y Recreación. La idea de legislar, el proyecto está en trabajo y lo que hace es modificar integralmente la actual situación del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Desde esa perspectiva es que nos parece que la situación del artículo transitorio, así como está actualmente, y atendido el desfase que se produjo del momento en su concepción a la coyuntura que tenemos actualmente, más bien nos produce un problema. Eso por su intermedio, señor presidente. Muchas gracias, don Hugo. Clarísimo. Entonces, la sugerencia sería simplemente rechazar el artículo 5º transitorio, lo que permitiría que la nueva composición, la composición equilibrada, sea desde el momento que se constituya. Claro. Se ofrece la palabra a las señoras senadoras, al senador Espinosa. Yo los quiero ver hasta ellos, pero igual esto podría tener otra solución. A ver, senadora Proboste. Yo lo anterior de que los quiero mucho, pero igual se podría resolver en este 5º transitorio que esta integración equilibrada entre hombres y mujeres será exigible para esta composición del Consejo. Señor secretario. O que quede así de claro en la historia fidedigna de la ley, que quede así de claro, porque... disculpe, ¿verdad que usted dijo que estaba malo? Que quede así de claro, si es que el representante del Ejecutivo lo puede decir textualmente, digamos. Porque, como lo ha señalado, no necesariamente podemos desprender que esta composición que se va a iniciar, se va a cumplir el criterio que está en la ley, que debe ser equilibrado. Presidente, agregar otra pregunta más. Perdón, senadora Aravena. Porque lo que logré entender del asesor es que se va a constituir un nuevo tribunal de arbitraje deportivo que está dentro de las urgencias. Entonces, pero tampoco sabemos si va a tener como la tramitación acelerada que uno quisiera, porque hay que ser realista, digamos. Entonces,
evidentemente podría agregarse en algún artículo como dice, hasta que se constituya no sé qué, el nuevo, no, ya, porque no existe, y no existe ni el proyecto, entonces, ya. Solo para reforzar el requerimiento por su intermedio, señor presidente, que hace la senadora Proboste. La verdad, el Ejecutivo, desde que se ingresó a tramitación este proyecto, lo ha mantenido con discusión inmediata y, lamentablemente, las circunstancias de contexto han ido produciendo el retraso en la tramitación del proyecto. Lo que nosotros comprometemos es que en la coordinación de la instalación del nuevo Comité Nacional de Arbitraje Deportivo y estando vigente la norma permanente que modifica el artículo 40M, se hace exigible inmediatamente la integración equilibrada de este Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Eso es sin perjuicio de este compromiso que tenemos, que ya lo manifestamos en la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara, de modificar integralmente el sistema de justicia disciplinaria deportiva con la creación de un nuevo Tribunal de Arbitraje Deportivo. Una sugerencia. ¿Qué pasa si dijera el quinto transitorio la integración equilibrada entre hombres y mujeres del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo será exigible inmediatamente? Y el inmediatamente va a ser cuando se constituya, pues no va a ser antes. Es que hay un problema. Hay un problema en esa definición, y es que como no se ha constituido el comité, por más que el proyecto tenga discusión inmediata, creo que no va a ser visto esta semana. Sí, porque ya está fija la tabla y fue bien controversial, por eso. Y puede existir que entre que se termine de tramitar, que se apruebe, si va a tercer trámite, comience a acelerarse el proceso y se nos diga después, no, porque ya corrió, comenzó a operar y esto con las leyes que estaban vigentes. Y no va a ser esta de la exigencia de la composición equilibrada. Entonces, claro, allí lo único que se podría hacer, o más bien dos cosas, creo yo. Primero, es la buena fe de decir que no se va a constituir este Consejo hasta que no sea promulgada esta ley y que, por lo tanto, lo hace exigible en el permanente. O, en el transitorio, colocar lo que usted señala, presidente, que esta disposición se hará efectivo para la constitución del comité que debe regir a partir del año 2023. ¿También podría decir que va a ser junto con la entrada en vigencia de la presente ley? Exactamente. Lo que se podría decir es que la integración equilibrada entre hombres y mujeres del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo se efectuará una vez publicada esta ley. Y en consecuencia, mientras no sea publicada esta ley, no se puede lograr esa integración. Y esa integración va a tener la norma permanente que dice que tiene que haber necesariamente en los 1 y 1. Podríamos decir, entrará en vigencia. No se podría. Entrará en vigencia junto con la presente ley. A ver, ministro, don Hugo, el otro asesor, ¿qué les parece que es más conveniente? Presidente, a mí, compartiendo acá, me parece que efectivamente lo que señala la senadora podría pasar, haciendo un supuesto de que el Comité Olímpico efectivamente nombre y dado que es mayoría, pueda subentender de que puede con eso dejar operando el Tribunal de Arbitraje Deportivo, pero en condiciones que no corresponde y que no esté completo además. Por lo tanto, me parece a mí que si en ese contexto pudiera aplicar que efectivamente, hechas todas estas modificaciones, deberá en ese momento cumplirse las normas aquí señaladas, yo creo que podría interpretar claramente cuál es el espíritu detrás de este proyecto. Lo que podría producirse con eso es que lo que nosotros estamos señalando lo mandata este proyecto de ley. Y este proyecto de ley no va a estar publicado. O sea, igual se puede producir ese problema de que supuestamente estos órganos, el Consejo Delegado, como el director del Instituto Nacional, del IND,
iniciaron el procedimiento. Porque no hay una ley que les prohíbe hacerlo, no sé si me entienden. Sí, pero perdón, si nosotros dijéramos de que esta nueva composición entrará en vigencia junto con la presente ley, si en el intertanto hicieran esos nombramientos, tendrían que hacerlos de nuevo, porque la ley los estaría mandatando. O sea, como que esta ley, una vez que publicada, podría dejar sin efecto la integración efectuada en el tiempo intermedio por los órganos que están llamados a hacer la integración. Señor presidente, por su intermedio, Don Hugo. me parece buena la puntualización porque eso nos entrega la herramienta administrativa para requerir a los órganos intermedios que procedan con la renovación del comité de acuerdo a los mandatos de la ley que ya se supone que va a estar vigente. Señor secretario. Y nos resuelve la dificultad que, como les digo, se En produjo a consecuencia, propósito la de idea de esta... la comisión, entiendo yo, que es aprobar con modificaciones este artículo 5º transitorio, no rechazarlo, sino que aprobarlo Sí, con modificaciones. Con modificaciones. De tal manera de efectuar una redacción que deje a salvo la posibilidad de subsanar una integración que no respete esto. ¿Le parece facultar a la Secretaría para buscar la mejor redacción? Plenamente como representante facultada del la Ministerio? Secretaría. Sí, todos de acuerdo, sí. Muy bien, ¿así se acuerda? Sí, nosotros efectuamos la mejor redacción para esto, Sí. lo conversamos con los representantes del Ministerio del Deporte. Y lo último, presidente, en la página 11, si pueden ir ustedes ahí, dentro de las indicaciones que habíamos aprobado por esta comisión, que están los cambios efectuados al artículo, déjeme ir, ¿a cuál artículo? Me parece que era el 32. Era el artículo 32, efectivamente, el artículo 32 del deporte que establece la organización y funcionamiento de las organizaciones deportivas. En la página 11 se había aprobado una modificación que disponía que un reglamento aprobado por el Ministerio del Deporte dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la presente ley establecerá la estructura de este registro, que es del registro de las sanciones que se impongan por el incumplimiento de la ley. ¿Les parece dejar esto también como norma transitoria y no como norma permanente? Porque generalmente estos plazos para dictar este reglamento están en las normas transitorias y no en las permanentes. En consecuencia, agregaríamos eso, no sé si como un artículo transitorio sexto, un sexto artículo transitorio, que sería que, nosotros le redactamos que la modificación efectuada en virtud de tal norma, o directamente decir la norma ahí, un reglamento aprobado por el Ministerio del Deporte, etcétera, etcétera. El Ejecutivo estaría de acuerdo también, ¿verdad? Sí, ya. Así Ya. se acuerda. Perfecto. Muy bien, y por haberse cumplido el propósito de la sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias, senadora Proboste, senadora Aravena, senador Espinosa.